creacionismo es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina. Para los creacionistas de la Tierra Joven, esto incluye una interpretación bíblica literal de la narrativa acerca de la creencia representada en el Génesis, el primer libro de la Biblia, y el rechazo de la teoría científica de la evolución. La visión científica del origen del hombre tiene su mayor hito en la obra del naturalista inglés Charles Darwin, que sitúa la especie humana actual dentro de la evolución biológica de la selección natural y la selección sexual. La mayor novedad aportada por los Australopithecus es que se desplazaban de manera bípeda. Tenían unas piernas erguidas y más fuertes. Podían caminar, correr o saltar como lo hacemos nosotros. La diferencia entre los Australopithecus y los chimpancés fue que al poder caminar de una manera bípeda empezaron a salir de las selvas a las sabanas de África para recorrer largas distancias y recolectar así su alimento. Al igual que los chimpancés, los Australopithecus eran frugívoros, vivían en las zonas tropicales de África, alimentándose de frutas y hojas que recogían de los árboles. Además, cazaban ciertos animales pequeños que les servían como un aporte extra de proteínas para sus dietas. Algo necesario para desarrollar el cerebro. El tamaño de su cerebro era similar al de los grandes simios actuales, pero eran en su mayoría muy pequeños y delgados, con una talla de 1,20 a 1,40 metros de estatura. En algunas especies existía un marcado dimorfismo sexual, siendo el tamaño de los machos significativamente mayor que el de las hembras. Este habitó en África, Asia y Europa. Ellos caminaron derechos como nosotros, de ahí viene su nombre Homo erectus. Fueron los primeros que fabricaron las hachas de mano, para lo cual utilizaron las lascas, que los redondearon en un extremo y lo afilaron en el otro. Utilizaron por primera vez el fuego, el cual lo cogían después de un incendio natural en el bosque y lo llevaban a su campamento, que eran generalmente cuevas, donde trataban de mantenerlo prendido. El fuego les servía para alejar a los animales, protegerles del frío, tostar semillas y cocinar alimentos que hasta ese momento consumían crudos, como la carne. También endurecían las puntas de sus armas poniéndolas al fuego. El cráneo del Homo erectus presenta grandes rebordes de hueso sobre los ojos, la frente hacia atrás y la boca parecía al hocico de los monos. También poseía una fuerte mandíbula sin mentón, pero de dientes relativamente pequeños. El Homo erectus fue el primer homínido que salió de África para probar otros continentes. Muchas de las características del humano moderno aparecieron por primera vez en esta especie. Este homínido vivía en África. Su cerebro era aproximadamente 2 veces más grande que el cerebro del Australopithecus. Utilizaron las primeras herramientas, las cuales eran pedazos de piedra muy filosas, que se desprenden cuando dos rocas grandes se golpean con fuerza. A estas se les llamaban lascas. Con estas cortaban la piel de animales de gran tamaño, como elefantes e hipopótamos. Luego con ellas separaban la carne de los huesos. Gracias a las lascas, los Homo habilis podían alimentarse de animales de gran tamaño. Medían aproximadamente entre 1,52 m y 1,54 m. Tenían molares grandes y con esmalte gruesa. Sus dedos de pies y manos eran curvosos, los cuales indican que aún utilizaban los árboles. Aparecieron en Europa, Asia y África unos homínidos que se clasificaban como Homo sapiens arcaicos, que estaban caracterizados por un cerebro más grande, un cráneo más alto y redondeado, los lados del cráneo más verticales, la frente más alta y unos huesos muy gruesos. Tenían también un cuerpo muy robusto y musculoso. Los huesos son robustos pero menos macizos que los del hombre moderno. Probablemente se encontraba adaptado al ambiente frío de las glaciaciones. Aprendieron a hacer el fuego a su voluntad, frotando trozos de madera y con el calor generado prendían un material que ardía rápidamente. Los Homo sapiens siempre se caracterizaron por tener formas para enterrar a sus muertos. Fueron excelentes artesanos, hacían sus hachas con tiras de piel y de tendones de animales. Por los entierros encontrados, los científicos piensan que el hombre rindió cultos en honor a sus muertos. Su aparato vocal y estructura neurológica se deduce que habían desarrollado la capacidad del habla. Los Homo sapiens arcaicos son admitidos como miembros próximos a nuestra especie, debido a que sus cerebros casi modernos de tamaño, pero se les denominaba como arcaicos debido al aspecto primitivo de su morfología craneal. Se definen por tener una frente más alta que la de Neandertal o de otros antecesores. Es el género cuyos integrantes cuentan con la misma anatomía que las poblaciones humanas de la actualidad y que se desarrollan lo que se conoce como un comportamiento moderno. Aquel hombre cazaba, pescaba, cuidaba a sus congéneres y fabricaba útiles cada vez más complejos. Se considera que fue el que llevó a cabo la invención del arco y las flechas. De la misma manera, haciendo uso de los materiales que tenía al alcance de sus manos,
Se encargó de dar forma a los primeros ornamentos y complementos para la propia figura humana, como las gargantillas o incluso pendientes. No obstante, también empleó esos materiales para proceder a crear desde cucharas hasta agujas. Se considera que el Homo sapiens sapiens mostró un gran interés por la misma música y por otras artes como la escultura o la pintura. Eran nómadas. Eran cazadores, pescadores y recolectores. Consumían recursos naturales sin preocuparse de reponerlos para poder alimentarse. Cazaban, pescaban y recolectaban frutos y plantas, y por eso se les denomina cazadores-recolectores. Como no producían alimentos, se veían obligados a desplazarse a otros lugares cuando la comida se agotaba. Por esto eran nómadas. Vivían en cuevas y cuando el clima era muy cálido, en asentamientos al aire libre. El arte rupestre. Se trata de una de las manifestaciones artísticas más antiguas de las que se tiene constancia, ya que al menos existen testimonios datados desde hasta los 40.000 años de antigüedad, es decir, durante la última glaciación. La pintura rupestre es esencialmente una expresión espiritual primitiva. Esta se puede ubicar en casi todas las épocas de la historia del ser humano y en todos los continentes exceptuando la Antártida. El hombre del Paleolítico enterraba a sus muertos, dotándolos de verdaderas sepulturas, acompañados de ajuar funerario primitivo y teñiendo a veces sus huesos de rojo. El hombre retoma ese culto a los muertos creando muy diversos tipos de sepulturas. El hombre era un animal más que sobrevivía como cualquier otro. Se puede decir que en la prehistoria fue donde el hombre era un ser puramente biológico con la inteligencia superior, pero que luchaba por la supervivencia igual que el resto de los animales. El hombre prehistórico sobrevivía a través de la caza y la pesca, formando al igual que de cualquier otro viviente, un eslabón más de la cadena alimentaria. La economía paleolítica era depredadora, el tipo caza-recolección, y en ella cubrían sus necesidades básicas. Bandas y sociedades igualitarias. Existían grupos humanos, los cuales eran formados por varias familias, de hasta 100 personas, a los que se les llamó bandas. Con el paso del tiempo, se formaron tribus y clanes. Estos se desplazaban por extensos territorios para obtener sus alimentos. Formaron sociedades o grupos igualitarios porque repartían lo que obtenían de la caza, la pesca y la recolección para todos los integrantes de la banda. Su organización social era igualitaria, pues no existían jefes en forma permanente. Se escogía un líder para realizar determinadas actividades, como organizar cacerías o dirigir la guerra contra otras bandas. En estos grupos habían personas con poderes especiales, los cuales curaban enfermedades y tomaban decisiones importantes para la comunidad. Practicaban la cacería de la megafauna, la cual estaba formada por animales de gran tamaño, como mamuts, mastodontes, perezosos gigantes y osos, reptiles, entre otros, especies que ya no existen en la actualidad. En este periodo quedaron miles de años. Las sociedades primitivas tuvieron que adaptarse a grandes cambios climáticos y como consecuencia de ello a la aparición de nuevas zonas de bosques, selvas y sabanas. Desaparecen la megafauna y se desarrollan otras especies de animales. Por lo tanto, los grupos humanos tuvieron que adaptarse a nuevas formas de vida y encontrar otros recursos alimenticios porque ya no tenían la megafauna que era básica en su alimentación. Descubrieron y utilizaron el fuego. Elaboraron lanzas con ramas de los árboles. Periodo Neolítico abarca la revolución agrícola. Esta se denomina revolución agrícola a la transformación radical de la forma de vida de la humanidad, que pasa de ser nómada a sedentaria y de tener una economía recolectora. Define el Neolítico precisamente en razón del conocimiento y uso de la agricultura o del pastoreo. Normalmente, pero no necesariamente, va acompañado por el trabajo de la alfarería. También se empiezan a usar los primeros trenzados de fibras, especialmente de mimbre. De esa época también las primeras cucharas no se usaban para comer, sino para mezclar los alimentos en cocción. En esta época, a raíz de captura de jabalíes vivos, principalmente hembras, estos animales fueron domesticados y dieron el origen al cerdo. Las danzas rituales asociadas a ritos de fertilidad, las prácticas religiosas de la época, siguen practicándose actualmente. Estos hechiceros son los que aprendían y difundían las nuevas técnicas que transmitían conocimientos de su sucesor o sucesores, y hasta es posible que fueran los autores de las pinturas rupestres, pues en general estas se supone que están asociadas a ritos religiosos o mágicos. La miel se deriva del hecho que era el único alimento dulce conocido, igual que la sal era el único salado. Se usaba en rituales mágicos y religiosos o funerarios.
De la miel se obtuvo en época indeterminada el hidromiel, que era una solución acuosa de miel a que consecuencia la fermentación alcohólica. El estilo naturalista del Neolítico, abierto a sensaciones y experiencias, se transforma en una intención artística geométrica esterilizada, cerrada a la riqueza de la realidad empírica. El arte neolítico tiende ahora a fijar una idea, el concepto, la sustancia, las cosas, es decir, a crear símbolos en vez de imágenes. Organización social. El excedente. Cantidad de producción sobrante. Es el inicio de la riqueza. Cuanto más excedente, más rico. Aparece con la producción, pero no se consolida hasta mediados o finales del Neolítico. Los instrumentos del cultivo son más perfectos. Se abona, se riega, entre otros. Esto produce cosechas más abundantes que dan lugar al excedente. El artesano le cambiaba producto al agricultor por el excedente. Esto ocasionó el trueque. La división social del trabajo está permitida por el intercambio de excedentes, primer tipo de comercio igual al comercio por el trueque. La propiedad privada. En el Paleolítico no existía. Con la aparición de la agricultura empieza a aparecer. Para convertir una zona salvaje en productiva se requiere mucho trabajo. La gente solo está dispuesta a hacer este trabajo si tiene la seguridad de que la tierra será suya, igual a la aparición de la propiedad privada. Con el trueque, el excedente y la propiedad privada aparece la desigualdad social que en la edad de los metales provoca la aparición de las clases sociales.